Bueno, doctor, gracias por la entrevista y realmente todas las edades deben de estar prevenidas en cuanto pues a este tipo de situaciones y de muertes súbitas que se puedan producir. Sí, gracias por la invitación. Así como mencionaste, estamos hablando de un caso de muerte súbita. En este caso, de una persona menor de 20 años. Las estadísticas mundiales refieren que esto puede ocurrir de 1 por cada 50.000 a 80.000 personas menores de 20 años. De modo que el suceso es frecuente e impacta directamente a la población porque estamos hablando de edades plenas de vida. En este caso, cuando ocurre una muerte a estas edades, se piensa en general que las causas son de forma genética, de enfermedades cardíacas, pero que tienen una causa genética. Algunas de ellas van a originar en los adolescentes algunas molestias que podrían llevar a los padres a sospechar que algo no anda normal y por eso llevarlo a los médicos. Y otros casos, desafortunadamente, tal vez el paciente nunca ha tenido molestias y desgraciadamente debuta con una muerte repentina. En este sentido, doctor, ¿hay en este caso pues algunas señales de alerta realmente a quienes puedan padecer de esta situación? Sí, hay varios síntomas que se establecen como los más de riesgo, diríamos, o que realmente hace falta una valoración médica. Estamos hablando de adolescentes y gente joven, ¿no? Por ejemplo, que la persona tenga pérdida de conocimiento de forma repentina, sin haber realizado educación física o algo físico. Y también, más aún, cuando el síncope o el desmayo ocurre inmediatamente después del esfuerzo físico o durante el esfuerzo físico. De ahí que mucho ojo con aquellos que van a los gimnasios y tienen sensación de vaído o que inclusive se han desmayado por el esfuerzo físico. O de pronto atletas de alto rendimiento que juegan básquet, voleibol, etcétera, etcétera. Otro síntoma es, el segundo, es la falta de aire o dolor de pecho. Es importante saber que no todo dolor de pecho tampoco un adolescente es cardíaco, pero un dolor de pecho sobre todo en el centro del pecho opresivo y que se presenta con los esfuerzos y además le da desmayo, pues tiene más relevancia. Y también, por supuesto, no hay que dejar de olvidar dos cosas fundamentales. Uno, los antecedentes o que el adolescente refiera, sensación de taquicardia, de arritmia, de palpitaciones raras, palpitaciones quiero decir, de trastornos de ritmo cardíaco que no son aclarados por qué los tiene. Y también cuando ha habido en la familia un progenitor fallecido o un hermano, un tío menor de 55 años de muerte súbita. Quiero aclarar esto porque en el caso del hombre, por ejemplo, que es donde más frecuente la muerte súbita, te comento, sí, también nosotros tenemos mayor riesgo de muerte por infarto, por placas de grasa en las arterias, como esta, grasa en las arterias, a partir de los 55 años. ¿Ok? Pero antes de los 55 no es frecuente, de modo que tener en cuenta si un familiar tiene muerte repentina en sus progenitores o familiares antes de los 50 años, diríamos mejor, no es normal, no es común. Y podría ser la causa una enfermedad genética que se transmite a su hijo y tal vez puede adquirirla, en este caso, el paciente que está viéndote en la consulta, ¿no? Por eso nosotros siempre le preguntamos a las personas que vienen para valorar síncope, dolores de pecho y que tenemos dudas si es o no cardíaco, si hay antecedentes familiares de muerte repentina antes de los 50 años, que es el valor importante. Estos son sobre todo los síntomas más importantes que hay que tener en cuenta, que podría darnos a pensar que este paciente tiene una enfermedad cardíaca y que no ha sido diagnosticada. Ahora, doctor, ¿hay en este caso factores de riesgo que el mismo adolescente se provoque con su diario vivir, con sus malas praxis, no sé? Bueno, buena pregunta. Aquí vamos a hablar de que una persona, no cualquiera puede morirse de forma repentina. En general, las causas cardíacas de muerte repentina, estamos hablando que la persona tiene un sustrato, una enfermedad que a veces es estructural, es decir, que si a este paciente le hacemos un estudio del corazón llamado ecocardiograma, dígase resonancia magnética, va a encontrar paredes engrosadas, válvulas cardíacas defectuosas, un defecto estructural. Pero muchas veces, inclusive en otros países, en Italia se han hecho registros inmensos de autopsia a gente fallecida de los 30 años,
y no han encontrado daño estructural cardíaco. Y cuando van a hacer los estudios genéticos del DNA, del ADN, es que encuentran que la persona tenía mutaciones que inducen a arritmias peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener dos personas, unas que tienen daño estructural y tal vez no lo saben, y otras que no tienen absolutamente ninguna alteración cardíaca. Y se expone de pronto al calor excesivo que hemos hablado tanto en estos tiempos, deshidratación, ingestión de bebidas energizantes, consumo de drogas, licor en exceso, nicotina, y para allá, o bien inclusive el propio estrés mental puede ser desencadenante de arritmias de peligro y de muerte en personas que tienen una susceptibilidad. O sea, en general, sí, hay factores ambientales, externos, químicos, como querramos mencionarlo, que pueden inducir a arritmias de peligro de muerte en personas que tienen generalmente una susceptibilidad para presentar una crisis o un deceso. ¿Cuáles serían entonces, doctor, las medidas de prevención para los adolescentes, pues que en algún momento han sentido esas arritmias cardíacas o esos síntomas de los que usted nos ha hablado? Bueno, hay de dos tipos de prevención. Una, vamos a hablar inicialmente, para que no se me olvide, de las personas que no tienen molestia. O sea, ¿cómo yo prevengo la muerte repentina en una persona joven que no tiene ningún síntoma? Porque ahí es donde es más dramática la situación. En la mayor parte de los casos no hay antecedentes previos en la persona, que si los hubiera se cuidara, ¿no? Sin embargo, ocurren en personas sin ningún síntoma previo muchas veces. Y esto es, por ejemplo, de hacerle estudios básicos mínimos, por lo menos un electrocardiograma a adolescentes, gente joven, que va a entrenar de forma física activa en un equipo de baloncesto, voleibol, que va a hacer entrenamiento de alto rendimiento, que va a formar parte de un equipo, ¿ok? Sí valdría la pena tal vez hacer por lo menos un electrocardiograma. Y lo digo que tal vez valga la pena porque de esto hay discusión a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, en Italia, que son los que llevan, los países que llevan más empuje en esto, de que no encuentran ellos a veces realmente la parte económica, dicen que se gastaría mucho. O sea, todo aquel joven que va a participar en competencias empiezan a hacer un chequeo cardiológico. Esto no gastaría, serían millones de dólares lo que gastarían, porque en esos países el deporte, pues, estamos claros que es una prioridad. Y entonces no recomiendan de forma rutinaria a todo el mundo. Entonces, a quienes sí, a quienes no, ok, estamos claros. Pero en nuestro medio, que no tenemos la cantidad de habitantes que tienen estos países, sí se podría, por lo menos un padre preocupado, si su hijo va a entrenar de forma activa en un equipo deportivo de alto rendimiento, pues valdría la pena por lo menos hacerse un electrocardiograma para saber que es normal y que en ese electro todo está perfecto, porque el electro que hacemos normalmente en reposo, muchas veces puede darnos un indicio de que este paciente, que aún no ha tenido ninguna molestia, podría presentar un evento fatal. Te aclaro que hay signos electrocardiográficos de muerte súbita. Y en el caso aquel de pacientes que tengan hijos, jóvenes, gente adulta, que tengan hijos con falta de aire repentina, sobre todo de esfuerzo, con dolor precordial de esfuerzo, con síncope o presíncope de esfuerzo, palpitaciones, y que en su familia hay muerte antes de los 50 años, y yo no estoy claro de qué fallecieron, creo que valdría la pena que ese muchacho, ese hijo mío, o ese hermano sea recomendado que sea valorado por un cardiólogo, o por lo menos inicialmente un internista. Pero sí, es cardiología realmente la que atiende estos trastornos, sobre todo el pesquisaje de muerte súbita, sobre todo inicialmente en personas que van a hacer ejercicio físico de alto rendimiento. Creo que hay que estar como padres más atentos ante todas las circunstancias, pero aclaro de nuevo y lo digo, desafortunadamente más de la mitad de los pacientes que experimentan muerte súbita, las personas no tuvieron ningún síntoma previo. Y hablo antes de los 30 años. Porque después de los 55, la causa principal de muerte súbita son enfermedades cardiovasculares de aterosclerosis, de grasa en las arterias coronarias. Y eso sí dan angina, infarto, dan otras molestias, hay hipertensión, hay diabetes, ¿no? Son otro paciente, otras edades, es diferente. Pero en la gente joven, realmente, desgraciadamente, a veces una arritmia ventricular maligna es la causante de la muerte y no sobreviven porque no se pueden reanimar y fallecen los pacientes.